Hola a todos, vamos a empezar con los tipos de datos en JavaScript. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo con cada uno de los videos y vamos a colocar aquí tipos datos.js, ¿sí? Este variable lo vamos a cerrar y dentro del index vamos a invocar a tipos de datos, es decir, el archivo que acabamos de crear aquí. Control S para guardar. Por si tuviéramos algún problema, pues simplemente hacemos un alert de 2 para verificar que sí esté cargando. Cerramos aquí y vamos a ver unas particularidades acerca de los tipos de datos, porque tenemos diferentes tipos de datos. Vamos a escribirlos aquí. De developers.mozilla podemos sacar la información. Primero, haciendo énfasis en que JavaScript es un lenguaje de tipado débil o dinámico. Es decir, ustedes van a ver en otros lenguajes como Java, que no tiene nada que ver con JavaScript, como C Sharp, como C, donde usted tiene que definir el tipo de dato, ¿sí? Si es un entero, por ejemplo, int y el nombre de la variable, edad, y es igual a 37. Esto sería, por ejemplo, en otros lenguajes como los que acabo de mencionar. String, por ejemplo, nombre, y es igual a Juan. En fin, el punto es que en cada una de estas variables yo tengo que definir el tipo de dato. Como esto es una edad y va a ser un entero, pues se define como tipo entero. Como esto es un nombre, va a ir entre comillas simple o doble, entonces se va a definir de tipo string. Esto es en esos lenguajes. En JavaScript a esto se le llama, perdón, un lenguaje de tipificado alto, de alto tipado. Es decir, que a cada variable yo tengo que decir de qué tipo va a ser. Esto en otros lenguajes me va a dar un error si yo no le escribo, por ejemplo, que va a ser un string. Pero en JavaScript no. JavaScript es un lenguaje de tipado débil, es decir, que yo puedo colocar aquí variable test, por ejemplo, y esta variable va a ser 42, va a ser un número entero, variable test Jose, variable test es igual a false, que es un tipo de dato que ya vamos a ver, que es el booleano. Pero miren, con solo poner la palabra reservada var y el nombre de la variable yo puedo colocar un entero, un string, un booleano. Yo no necesito poner aquí int, yo no necesito poner aquí string, yo no necesito poner aquí boolean. No, en JavaScript no es necesario. Entonces volvemos otra vez aquí y esto es lo primero, que es un lenguaje de tipado débil. No necesitamos especificar qué tipo de variable va a ser. Muy bien, vamos entonces a comentar esto sobre el tipado con Alt, Shift y A. Muy bien, vamos a seguir y ahora sí sobre los tipos de datos. La última definición del estándar ECMAScript define 7 tipos de datos, 6 tipos de datos que son primitivos. Entonces ahora vamos a ver los tipos de datos primitivos. Primero la teoría y después nos vamos a escribir un poquito de código para que tengamos bien claro esto. Los tipos de datos primitivos son estos que vemos aquí. ¿Sí? Vamos a copiarlos y vamos a comentar esto para que ustedes lo tengan claro. ¿Sí? El booleano es un tipo de dato. Un tipo de dato también primitivo es el null. El undefined, sin definir, perdón. 2, 3, 4 sería de tipo número, y aquí cabe aclarar que para JavaScript un número entero, un número decimal es lo mismo. En otros lenguajes tendríamos que decir, si esto fuera por ejemplo un número decimal, tendríamos que decir float, ¿sí? Por ejemplo en C Sharp, float número, y tendríamos que pasarle 12.5 por ejemplo, ¿sí? Porque los decimales se trabajan con puntos. Pero en JavaScript, o si fuera un decimal de doble precisión, sería double. Pero aquí en JavaScript nada que ver con esto, ¿sí? Entonces esto hace incluso que sea un poco más fácil. El number ya es capaz de escribir, sea un número entero, sea un decimal,
¿sí? O un decimal de muchísima más precisión, de precisión doble, ¿sí? Eso ya lo podemos hacer con solo el nombre. El string es otro tipo de dato primitivo que se puede con comilla simple o comilla doble, y el symbol, este es nuevo, este lo vamos a ver porque es un poco más avanzado más adelante, pero sí lo vamos a tener un primer contacto muy básico en este video, que es acerca de los tipos de datos. Este es nuevo en ECMAScript 6, que ya mencioné que se lanzó en el 2005, un nuevo tipo de dato primitivo. Pero además de los tipos de datos primitivos, también tenemos los tipos de datos de referencia. ¿Sí? Y esto aquí vendrían los arrays, los arreglos. Aquí vendrían también los objetos. Ya vimos un poquito de ellos, pero lo vamos a ver más adelante. Las funciones. También vienen aquí las fechas. Y todo lo demás que se pueda guardar y que sea diferente a los tipos de datos primitivos. Almacenar. Todo lo que se pueda almacenar fuera de estos, incluyendo los primitivos, también sería un tipo de dato de referencia. Entonces vamos a seleccionar aquí Shift Alt A para comentar y que a ustedes les quede. Bueno, pero surge una inquietud. Hay quienes les gusta trabajar también con tipificación alta, es decir, definir el tipo de dato que va a tener la variable. Para esto se han creado supersets, especies como de librerías para trabajar, pero no son librerías para trabajar con JavaScript. Entre esas una muy famosa, que es la que utiliza Angular, que es el TypeScript. Esta nos permite trabajar con alto tipificado, es decir, poder decir a la variable, que ya ahí se crearía con const en primera instancia, después let, definirle si es un entero, si es un string, si es un booleano. Entonces TypeScript también va a ir incluido en este curso, ya que queremos hacer un curso muy completo de JavaScript aquí en YouTube, en nuestro canal Render 2 Web. Entonces sigan atentos, vamos a tener también mucho de TypeScript más adelante. Muy bien, ahora sí vamos a empezar entonces. Abrimos aquí nuestro documento, nuestra consola con F12, y vamos a empezar a escribir un poquito de código para entender esto. Para eso vamos a utilizar el typeof, ¿sí? Que es un operador que nos permite saber el tipo de variable. Entonces vamos a empezar con las primitivas. Los tipos de datos primitivos. Vamos a empezar desde aquí y vamos a empezar con el string, ¿sí? Vamos a escribir aquí, siempre tratando de utilizar const en primera instancia. Nombre va a ser igual a José Montoya. Cerramos la instrucción con punto y coma, no con dos puntos, ¿sí? Y vamos a hacer un console.log, y aquí utilizamos el operador typeof, que es el que vemos aquí. Typeof ¿de qué? De nombre. Es decir, este que tenemos aquí lo pasamos aquí para saber de qué tipo de dato. Vamos a darle control S y vemos que es un string, ¿sí? Typeof lo que nos va a permitir es saber no el valor de la variable, que sería José Montoya en este caso, sino el tipo. Y como vemos que está entre comillas simple y que no tenemos que definirlo aquí porque no es un lenguaje de alto tipificado, por ejemplo como string, no, él automáticamente nos detecta que es un string, ¿sí? Simplemente con typeof. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo aquí con enteros, con números, mejor, números. Entonces vamos a quitar los números, ya no irían entre comillas simple o comilla doble, simplemente el valor, por ejemplo 39, y el nombre de la variable va a ser la edad. Y vamos a escribir aquí edad en vez de nombre, control S para guardar, y vamos a decir que es un tipo de dato número. ¿Y qué pasa si yo cambio esto por 39,56? También sigue siendo un número, no importa que sea un decimal. Para JavaScript esto es un número. Muy bien, ahora vamos a ver el tipo de dato booleano, que puede contener dos valores, verdadero o falso, true or false. Entonces sería booleano. Sí.
que podría tomar aquí es hombre, ¿sí? Y vamos a colocarle aquí false, quiere decir que es una mujer. Entonces vamos a colocar aquí es hombre y vamos a ver qué sucede. Es un tipo de dato booleano, ¿sí? Puede contener dos valores, falso o verdadero, false en inglés o true, ¿sí? Ojo con esto, no podemos escribir verdadero o falso, no, tiene que ser en inglés. Vamos a ver otro ejemplo aquí con tipo de dato nulo, que lo habíamos mencionado, que también hace parte, y ojo aquí, de los datos primitivos, ¿sí? Porque aquí vamos a ver algo un poco extraño que ya les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, vehículo, y va a contener un tipo de dato nulo. Pero ¿qué pasa cuando yo saco por consola ese valor de vehículo? Vamos a ver qué pasa. Me va a decir object. Wow, ¿y esto qué? ¿Qué pasó aquí? Si decimos que el tipo de dato null pertenece a los primitivos, ¿por qué me está diciendo cuando le digo que me muestre el tipo de dato de vehículo que es nulo? ¿Por qué me está diciendo que es un objeto? Si pertenece a los tipos de datos de referencia. Entonces la explicación para esto la podemos encontrar en este link, aquí en Stack Overflow, que alguien pregunta por qué nulo, el tipo de dato nulo es un objeto. ¿Sí? Él hizo unas pruebas, todo eso. Y básicamente la respuesta corta, pueden leerla ustedes ahí también, pero la respuesta corta es esto. Ya no me acuerdo, creo que está por aquí. Aquí lo dice. En corto, la respuesta corta para esto es un bug de ECMAScript. Por aquí también lo mencionan. De esto es un bug en JavaScript, ¿sí? que se va a tratar de arreglar en las próximas versiones de ECMAScript de JavaScript. Muy bien, vamos a cerrar esto. Bueno, dejémoslo ahí para dejarles el link en el video. Vamos a trabajar aquí otros ejemplos que habíamos visto, que es el undefined, de los tipos de datos primitivos. Vamos a colocar aquí y vamos a cambiarlo por let y el tipo de dato undefined. Vamos a colocar aquí entonces, en vez de let para empezar a utilizarlo, vamos a colocarle aquí ejemplo y le vamos a asignar obviamente el valor undefined y vamos a pasarle aquí ejemplo y vemos que es un tipo de dato indefinido, ¿sí? Y el nuevo en ECMAScript set, que es el symbol, lo que vamos a hacer aquí es const símbolo, ahora sí, prueba, y vamos a colocarle el tipo de dato symbol. Vamos a sacar la consola de símbolo prueba y control S para guardar, y vemos que el tipo de dato es símbolo. Ahora vamos a ver los tipos de dato de referencia. Tipos de datos, y el primero de ellos sería el array, ¿sí? Sería const pasatiempos va a ser igual, y vamos a crear la estructura de un arreglo y vamos a colocar aquí fútbol y cine, o sí, ir al cine. Muy bien, vamos a colocar aquí una consola para ver el tipo de dato de pasatiempos.
control S para guardar y tenemos de tipo object, ¿sí? Muy bien. Vamos a colocar aquí los objetos literales. Entonces vamos a escribir const directorio, por ejemplo, y vamos a escribir así, pero lo vamos a colocar en varias líneas para poder darle los valores. Nombre, dos puntos, le vamos a colocar aquí Juan, coma, vamos a escribir ciudad, dos puntos, Pereira, teléfono, dos puntos, y vamos a escribirlo como un valor entero, 321 589 47. ¿Sí? Este último ya no iría con punto y coma. Entonces aquí podemos ver que este sería un objeto literal, es diferente a una regla. Y vamos a colocar una consola. ¿Por qué es un objeto literal? Porque yo aquí, a diferencia de una regla, asigno los valores: nombre Juan, ciudad Pereira. Console.log de directorio para ver qué tipo de dato, control S, y nos dice que es un tipo de dato objeto también. Otro tipo de dato de referencia son las fechas. No vamos a entrar en detalle en ellas porque para eso habrá su propio video. Vamos a colocarle cons fecha hoy. Estamos utilizando estructura tipo camello. Yo la recomiendo, pero cada cual es libre de elegirla. A mí me gusta mucho new date. ¿Sí? New date. Y vamos a colocar una consola de fecha hoy en type of, pero vamos a hacer algo también y pasar primero la fecha sin el type of para que nos la muestre. ¿Sí? Vamos a darle control S y tenemos la fecha, y después nos dice que este tipo de dato fecha también es de tipo objeto. Muy bien, hasta aquí hemos terminado este video de los tipos de datos, y en el próximo vamos a ver la conversión de tipos de datos en JavaScript.